Estamos en una serie que se llama Guerra Nuclear, luchando por la familia. Y hemos manejado ya varios temas importantes y vienen muchos temas. De hecho, esta mañana el pastor Derek anunció que vamos a extender la serie que iba a terminar precisamente este mes de junio, la vamos a extender también en el mes de julio, porque hay temas absolutamente necesarios que están levantándose contra la familia espiritual, la familia nuestra de parientes, de sangre. Así que tenemos que ser conscientes y levantarnos para defender a la familia de Dios. Este mes es un mes un tanto curioso, es un mes aquí en Estados Unidos y creo que es de hecho en casi todo el mundo, si no en todo el mundo, el mes del ¿qué? El mes del orgullo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el orgullo? ¿El orgullo de qué? El orgullo de la LGTB, de los gays, sí, es el orgullo de algo, y si lo podemos poner en línea, estas iniciales que cada vez como que se extiende más, el LGBTIQ, ahí está. Y como nos quedamos cortos, pues más. Ok, así que el mes de junio es el mes del orgullo, vamos a decirlo, orgullo homosexual. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque precisamente el tema que traigo hoy en esta guerra nuclear es acerca del género y la sexualidad. Género y la sexualidad, lo puedes tú decir, identidad sexual. Pero veamos un poquito, ¿todos saben qué significan esas siglas? ¿O ese acronismo se dice? ¿El acronismo este? ¿Saben qué significa? Si lo podemos volver a poner, por favor, gracias. Entonces, mira, el L hace referencia a mujeres lesbianas. El G hace referencia a hombres homosexuales. B, referencia a personas bisexuales, es decir, personas que están atraídos o atraídas tanto al mismo sexo como al sexo opuesto. T, ¿qué significa T? Personas transgénero. Vamos a identificar un poquito más esto. Son personas cuya identidad de género o expresión de género no coincide con las expectativas convencionales relativas al género. Es decir, una persona que habiendo nacido varón no se siente varón, una mujer habiendo nacido mujer no se siente mujer. Una persona trans, que es el término que se utiliza ahora, puede optar por pasar de una transición o a una transición para alcanzar un nivel de comunidad, de sentirse más a gusto en la persona que él o ella creen que ser del género opuesto. ¿Ok? Luego tenemos la I. ¿Qué significa la I? Aquí dice, significa que estamos perdidos. Sí, ya a esta altura ya no sabemos qué más sigue. Pero por ahí lo dijeron, son personas intersexuales. ¿Qué significa eso? Aquellas que nacen con características biológicas que no se ajustan a las típicas características del hombre o la mujer. Por ejemplo, nacen con variaciones en sus cromosomas o nacen con genitales, una mujer, por ejemplo, o con órganos reproductores, un hombre, o con niveles hormonales elevados, opuestos a los naturales. ¿Ok? Así que esto es una parte un poco más biológica. ¿Qué es la Q? ¿Qué significa Q? ¿Ah? Significa queer, que son personas que no se identifican con ninguna etiqueta y quieren vivir su identidad de género u orientación sexual de forma libre, mas no discriminada. Ellos expresan su sexualidad como les parece, como creen, como sienten. Y luego viene más porque si seguimos aumentando y que se ha seguido aumentando, realmente nadie va a poder identificar esto. Y más significa que están incluidas dentro de esta comunidad o dentro de este grupo, si lo queremos llamar así, pero tienen un género que puede ser fluido. Es decir, hoy me pueden gustar las mujeres, pero mañana me pueden gustar los hombres. O hoy me puedo sentir que soy un gato
y mañana siento que soy un perro. Y hay diferentes facetas. Todo esto es increíble, pero tenemos que entender qué es lo que esta comunidad está celebrando hoy día. Está la pansexualidad. La pansexualidad, que significa sentir atracción sexual o romántica, de hecho, por personas sin importar su género. Entonces yo me puedo enamorar de Carlos, Dios no lo quiera, y mañana, así como estoy enamorado de mi esposa, ¿ok? Pansexual. Asexual, ustedes ya saben que es asexual, ¿verdad? Una persona asexual no tiene sexo, no le importa tener exceso, quiere vivir una vida y eso no es importante para él o para ella. O sea que no tiene una atracción sexual definida. La persona demisexual o la demisexualidad son personas que solo tienen atracción sexual hasta el momento en que ellas llegan a conocer a alguien y llegan como a tener una emoción por esa persona. Ahí es donde se les despierta, yo eso no sé cómo funciona, pero bueno, ahí es donde se les despierta el deseo sexual y por eso quieren tener sexo en ese momento. Pero por supuesto, ustedes han escuchado, y aquellos que de pronto o aún están en las escuelas o en la universidad o que tienen hijos en escuelas, han escuchado de cómo hay personas que hoy no se identifican necesariamente con cierto tipo de actividad sexual, sino se identifican con animales o con cosas, y eso es lo que creen y se definen de tal manera. Toda esta etiqueta comenzó en los años 1990. En ese entonces se hablaba de la comunidad LGB. O eras gay, pues si eras hombre, o eras lesbiana si eras mujer, o eras B si eras bisexual. No había más, y fíjate el recorrido que hemos tenido. Y lo que la comunidad demanda, por lo menos de la iglesia, de los cristianos, de nosotros, es que nosotros extendamos gracia hacia ellos, que haya gracia. Y entendamos un poquito qué es esto de la gracia, cómo se define la gracia. Nosotros sabemos que dentro del ámbito cristiano, la gracia es el favor de Dios a una persona indigna, a una persona que no lo merece. La bondad o la benevolencia de Dios al pecador, y de ello todos recibimos la gracia de Dios, ¿verdad? Porque Dios en su gracia está dispuesto a perdonarnos y bendecirnos, pero además abundantemente, a pesar de que no lo merezcamos. Y nos quiere tratar con esa gran generosidad. ¿Quién aquí extiende gracia a la comunidad LGTB? ¿Alguien extiende gracia? Ok. ¿Qué significa eso? Que los aceptamos, que los amamos, que oramos por ellos, pero no les decimos nada, ¿verdad? No decimos que están mal. Ok. Quiero decir esto porque es importante entender algo. Dado el número de personas que tenemos aquí en este santuario, es posible que haya alguien o más de una persona que haya o esté batallando con este tipo de identidad sexual aquí mismo. Ojo, porque decimos los de allá, los de afuera, pero es posible, por los números dados, que haya alguien que esté batallando. Es muy seguro que tú conozcas a una persona que haya batallado o esté batallando o haga parte de esta comunidad, ¿verdad? Si tú trabajas, tú tienes amistades, seguramente tú conoces a alguien. También es muy probable que alguien relacionado a ti, contigo, un familiar, así sea un familiar lejano, haya o esté o batallando o sencillamente viviendo con orgullo este tipo de identidad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la gracia no es para sacarla, la gracia es para vivirla, incluso aquí mismo. Pero si vamos a tener gracia, tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas. Primero, ya están sus boletines, primero, para que haya gracia,
también debe haber verdad. Para que haya gracia, debe haber verdad, y no cualquier verdad, la verdad. Mira lo que nos dice el primer capítulo de Juan, versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre. Y esa gloria, ese Jesús del que nos hablan acá, está lleno de gracia y de verdad. Gracia y de verdad. Jesús vino del Padre y Él vino lleno de gracia, pero también de verdad. Él no batallaba con cuánta gracia debo dar y cuánta verdad debo yo expresar. No. Él estaba lleno de verdad y también lleno de gracia. Y tú y yo tenemos dos opciones hoy. Tenemos dos opciones. O elegimos a Jesús y seguimos a Jesús, imitamos a Jesús, que está frente a este tema lleno, no que voy a expresar un poquito de gracia, lleno de gracia, pero también lleno de verdad. O elegimos seguir al mundo que está lleno de antigracia y antiverdad. ¿Por qué lo digo? Porque en lugar de gracia, el mundo expresa indignación. Va en contra de aquellos que afirmamos tener la verdad de Dios. De hecho, existe una cultura, yo no sé si esto todavía se da, porque era muy normal hablar de una cultura de cancelación. A ti te cancelaban. Si tú expresabas algo en contra de, inmediatamente te cancelaban. ¿Alguno experimentó eso? ¿A nadie cancelaron? ¿Ustedes qué colocan en los medios sociales? Las fotos de vacaciones nomás. Okay, bueno, muy bien. Pero es ese sentir del mundo de que si tú no estás de acuerdo conmigo, entonces ¿sabe qué? Te borro. Ya no existe para mí. No quiero relacionarme contigo. Y en lugar de la verdad, existe, y en este país, y tristemente, lo escuchamos también de nuestros países, tristemente, pero en este país hay un relativismo moral. Es decir, que la moralidad, los valores morales son relativos. Por ejemplo, no hay una verdad moral absoluta que distinga lo que es correcto de lo incorrecto. Porque lo que puede ser correcto para ti es incorrecto para mí y viceversa. Y se propone que todos sigamos nuestro propio código moral. ¿Sí o no? O sea, si eso te parece bien, allá tú, a mí me parece mal, pero no vamos a entrar a discutir. Así que nadie tiene un código moral mejor que el de otra persona. Todos se nos dicen que debemos tolerar el código moral de los demás. Si tú vienes con tus ideas y tu manera de actuar o de ser, yo debo sencillamente tolerarte. Y no te voy a molestar, no te voy a decir nada, te tolero. Alguien dijo, tú tienes una manera de pensar y yo tengo la mía. Porque la forma correcta no existe. Entonces tú piensas como quieras, yo voy a pensar como yo quiera y aquí no hay ningún problema. Eso es la verdad que propone el mundo. Es decir, que cada uno de nosotros tiene una verdad. Pero la verdad es que no existe, la verdad es que no existe ni tu verdad ni mi verdad. Si la verdad, es absoluta y llena y plena. No puede ser que la tuya sea de este color y la mía de este otro. Y tú y yo entendemos que aquel que es verdad es el Señor, es Dios. Como cristianos, seguidores, discípulos, imitadores de Jesús, sabemos que Él es en realidad verdad porque Él tiene toda la verdad. Ahora, eso no se puede, no podemos descontar tu testimonio o tu historia. Y cada uno de nosotros sí tiene un testimonio, sí tiene una experiencia, sí tiene una historia que es importante y que debemos escuchar, debemos tratar de que la persona pueda expresar su historia, buena, regular o mala, pero no podemos darle un valor de verdad absoluta
a una historia particular. Se habla mucho de que en la iglesia tenemos que enfatizar la gracia, que por qué la mayoría de veces la gente que hace parte de esta comunidad LTGB y demás no viene a la iglesia porque nosotros discriminamos, porque nosotros rechazamos, porque nosotros juzgamos. Y a lo mejor tiene mucha razón. El problema es que se nos está exigiendo que tengamos absoluta gracia, pero que no enfrentemos la verdad. ¿Qué significa eso? Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no se habla mucho acerca del infierno? Es más, ni siquiera se menciona el infierno. Porque ha habido un movimiento en las iglesias en donde lo que se quiere expresar, acentuar, insistir, es en el amor de Dios. Y es verdad, y es total y es absoluto. Pero no queremos hablar de algo que no sea el amor de Dios, porque si no la gente se va a sentir mal, se va a sentir incómoda y a lo mejor se nos va para otro lado. Eso no es la verdad total y eso no es la gracia total. Así que frente a este tema, como cualquier otro tema, tuyo o mío, tiene que existir tanto la totalidad de la verdad como la gracia completa. Si no hay verdad, no se requiere gracia. Si no existe la verdad, no hay necesidad de gracia, porque todo vale, porque todo está bien y todo tiene sentido. Pero la gracia y la verdad en realidad son una sola cosa. Y si yo solamente te voto la verdad, pero no hay gracia, voy a herir tu corazón. Si yo a una persona que esté batallando o que no esté batallando, sencillamente una persona que se identifique dentro de esta comunidad, yo le digo, tú eres un pecador, te vas a ir al infierno y bom, 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 y la palabra dice, y no sé, pero yo no traigo una porción de gracia, lo que estoy haciendo es hiriendo más el corazón de una persona. Pero si yo digo, tranquilo, tú eres bienvenido aquí, claro que sí, todos somos bienvenidos. Y aquí no te vamos ni a hacer sentir cosquillas por lo que estás haciendo, porque yo nunca voy a predicar acerca de esto para que no te sientas mal. Eso es un exceso de gracia sin verdad y también estoy haciendo daño. Punto 2. Ya pasamos el punto 1 si no se han enterado. Punto 2. Esta no es la primera vez que este asunto acerca de la identidad sexual, de la sexualidad, de género y todo esto, se pone a prueba. Mira lo que pasó, de hecho, con el Señor Jesús en Mateo 19. Versículos 3 al 6 en pantalla. Entonces se le acercaron los fariseos a Jesús. Y para ponerlo a prueba le dijeron, es lícito, es decir, es correcto, es legal, por decir así, que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa. Y él que le respondió, ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Además Jesús agregó, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán un solo ser. Pregunta, cristianos, en la ley de Moisés, en la ley del Antiguo Testamento, ¿existía alguna provisión para que una pareja se divorciara o era absolutamente prohibido? Era absolutamente prohibido, dice por aquí. ¿Alguien da más? Ok, sí había provisiones donde la persona podía, por medio de una carta y por escrito y demás, con un proceso, divorciar. Okay. Ahora, Jesús no vino aquí a decir lo que la ley permitía. Él vino a cumplir la ley y Él vino a presentarnos una manera, un camino verdadero hacia el Padre. Por eso, la propuesta de Jesús, el pacto de Jesús, el Nuevo Testamento de Jesús está muy por encima de la ley del Antiguo Testamento. No
la quita, no la anula, sino que la eleva. Y eso hace que nosotros no vivamos solamente de la ley, sino vivamos y entendamos el pacto de amor con el que tú y yo debemos movernos. La ley sí daba ciertas razones para que se permitiese un divorcio. Pero Jesús, como lo dije, no vino fue a decir, bueno, es que sí se puede, no sé qué. Ellos vinieron a probar a Jesús, a ver qué decía. Y seguramente, no lo dice la palabra, pero seguramente vinieron con argumentos tristes. Pero mira a Jesús, mira lo mal que la trata a él. Mira, él no es feliz. Ella no ha podido realmente ser una mujer plena. Y aquí está el problema, que tú y yo nos dejamos llevar por emociones. Y a veces los sentimientos, muy frecuentemente, los sentimientos son la razón por la cual nos alejamos de la verdad. Porque tú y yo pensamos con la cabeza, pero tú y yo sentimos con el corazón. Y si tú tienes una persona cerca a ti, un hijo, un hermano, qué sé yo, una hermana, que batalla con esto de sexualidad, con identidad sexual, y repito, es una persona tan cercana, no es fácil para él o para ella. Y tus emociones y tus sentimientos a lo mejor te van a llevar, si no a aceptar completamente la manera que esta persona se expresa ahora, sino de pronto a apoyar, inclusive a transformar o cambiar tu conocimiento por uno nuevo. ¿Me entienden lo que digo? El sentimiento es verdadero, eso no se puede descartar. Pero si yo solamente me siento mal por una persona, independientemente de si esa persona está en la verdad o no, entonces yo soy parte también del problema. Y esto tiene que quedar claro porque si no me lo dicen, por favor. Sabemos lo que dice la palabra de Dios, pero nos sentimos mal. Nos sentimos mal. Ustedes han conocido a alguien que haya luchado con su identidad, de hombre o mujer, con su identidad sexual, ¿ok? ¿Han conocido a alguien? Ok, algunos se atreven a decir sí. Y para esas personas, que no me tienen que decir quién es ni qué pasó, pero ha sido fácil para esas personas ese caminar. ¿Verdad que no? Es duro, es difícil. Tú dueles con ellos y por ellos. Y sin embargo, eso no nos debería llevar a despejarnos, a alejarnos, a desmentir la verdad, que es la palabra de Dios. Por eso la gracia y la verdad van unidas. No significa dejar de amar, significa saber actuar con base a la verdad. Iglesia, esta es la mayor prueba que las iglesias estamos enfrentando y vamos a enfrentar. Mira, van a pasar años y el mundo no va a decir, oye, pero es que tú fuiste a una iglesia de esas, ¿cómo se llaman? De prosperidad se llaman, que todo es prosperidad. Oye, ni te van a preguntar, es que tú fuiste a una iglesia pentecostal. ¿Hoy qué día es a propósito? Pentecostés. Ajá, estamos hablando de esto. No te van a... ¿Sabes qué te van a cuestionar? ¿Cómo reaccionaste tú? ¿Cómo reaccionó tu iglesia? ¿Cómo reaccionó Celebration? ¿Cuál es la posición de Celebration frente a la comunidad LGTBIQ+? Y te pregunto, ¿y qué estamos haciendo a ese respecto? ¿Hay alguien aquí que esté haciendo algo? ¿Tienes tú amigos, amigas de la comunidad LGTB? Uno, dos. Levántenlo rapidito. Ok. Nosotros deberíamos ser los mejores amigos de ellos. Ellos deberían inundar las iglesias porque aquí van a encontrar verdad y gracia y amor.
¿Pero por qué? O no están acá, o están aquí escondiditos. Están escondiditos, dicen. Porque nos levantamos con pura verdad y no extendemos gracia. Pero esta es la prueba de nuestros días. Y cuando tú escuchas noticias, historias desgarradoras acerca de personas, y yo sé que hoy día en el año 2025, a lo mejor no solamente es más fácil, como se dice, salir del closet, ¿verdad? Salir del closet, exponerse. No solo es más fácil eso, sino que además es celebrado. Te animan y te celebran si lo haces. Así que no es lo que era hace 20, 30, 40, 50 años. No es lo que era, no sé si lo será todavía, en nuestros países. ¿Cómo es la cosa allá en Monterrey? ¿Cómo es la cosa allá en Honduras? ¿Cómo es el asunto en Barranquilla? El carnaval de Barranquilla. ¿Qué pasa en el carnaval de Barranquilla? ¿Y dónde está el pueblo de Dios que con gracia expresa la verdad? Y a veces nos sentimos mal. A veces nos sentimos mal de decir, pero yo qué le voy a decir a una persona que está, o sea, no le puedo decir yo nada. Mira, ¿y sabes qué? Nosotros sentimos que como que tenemos que disculparnos por lo que Dios dice. O tenemos que defender lo que Dios dice. ¿Sí o no? No, pobrecito, ¿cómo le voy a decir eso? No, es que no, mejor voy a ser amigo y voy a estar ahí. No tenemos que disculparnos por lo que Dios dice si es la verdad y la creemos. No tenemos que defender la palabra de Dios si tú y yo creemos que es la verdad. No tenemos que esconderla, pero tampoco tenemos que coger a la gente a bibliazos, como se dice. Ustedes no conocen mi testimonio, pero de algo, algunos sí lo conocen, no todos, pero de algo que yo necesité fue la verdad y la gracia. Siempre se necesita un compás hacia dónde ir, porque a veces pensamos que no le hables a esa persona de Jesús porque se va a ofender. No, necesitas un compás. Necesitas saber dónde está el norte, porque el mundo te señala por todos lados. Muchos caminos. Te aceptan, te celebran, te apoyan. Y nosotros, con nuestro sombrerito de juez, juzgamos. Pero la verdad es que tu género y mi género, el que tú seas hombre o mujer, el que yo sea hombre, eso lo decidió y lo asignó Dios. Nadie más. Así que tenemos que pasar esa prueba, iglesia. Tenemos que pasar esa prueba. Punto 3. Los actos degradantes son el resultado de corazones oscuros. Esto era como quien dice la introducción. ¿A qué? A que esta es una realidad muy grosa, muy grande, muy seria, porque sí se cometen actos degradantes ante el Señor y los corazones se oscurecen. Una lectura larga, Romanos 1, capítulo 1 de Romanos, los versículos 21 al 27. Pues a pesar de haber conocido a Dios, ojo, esto sería muy triste, tremendamente triste, que de esta lectura nos cayera algo. Pero vamos a leerla. Después de haber conocido a Dios, ¿aquí alguien no ha conocido a Dios? Es la primera vez que vienen yo sé que hay gente que viene aquí por primera vez, pero ¿es la primera vez que entran a una iglesia o que conocen a Dios? No, ¿verdad? ¿Conocen a Dios, verdad? Están contestando los que son de casa, los otros calladitos como que yo no sé qué decir. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron. ¿Qué significa eso? Se llenaron de orgullo. El mes de orgullo, la Biblia como que sabía que junio iba a ser así. En sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, el santo este, el santo otro, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles y hasta de árboles. La Dios Madre, ¿cómo se dice? La Tierra Madre, no sé cómo será eso. La Madre Tierra, gracias. ¿Y tú por qué sabes eso? Estoy bromeando. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, está hablando de personas que conocían de Dios. No personas que llegaron a conocer por primera vez a Dios. Conocedores de Dios. Nos está hablando a nosotros, que tenemos que tener cuidado. Porque si nosotros no entendemos que Dios es permanente, que Dios es un Dios diario de vida, que Dios es Dios, y empezamos a cambiar a Dios por cositas que nos gustan, o por actitudes o comportamientos, Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira del mundo y honraron y dieron culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Hoy no son pasiones vergonzosas, hoy son pasiones celebradas por el mundo. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se entregaron en su lascivia, unos con otros. ¿Qué significa lascivia? Lascivia es una propensión, es un deseo actuar en los deleites sexuales, en el gozo sexual, independientemente de cómo venga. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Esto suena tremendamente feo, ¿sí o no? Pero tú sabes que el Señor dice exactamente lo mismo respecto al chismoso, respecto a la falta de perdón, respecto al que hace el mal pudiendo hacer el bien. Las mismas expresiones. Estas personas, este grupo de romanos, era la iglesia en Roma. Conocían de Dios, tenían conocimiento, pero una cosa es el tener conocimiento de Dios y no transformación del corazón. Y cuidado, porque eso nos puede pasar a nosotros. Tenemos todo aquí metido, pero nada acá. Y cuando nuestros corazones no se transforman, no se cambian, nuestras vidas se llenan de todo pecado. Sus corazones oscurecidos los llevaron al camino de actos degradantes. Participaron de la impureza sexual y degradaron sus cuerpos. Hay algo particularmente peligroso en el pecado sexual. Todo pecado nos separa de Dios, ¿sí o no? Pero hay algo aún más complejo, más dañino respecto al pecado sexual. 1 Corintios 6, versículos 18 al 20 dice: huye del pecado sexual. Lo hablábamos la vez pasada. Huye, no lo enfrentes. No, yo soy fuerte y puedo. No. Ningún otro pecado afecta tan claramente al cuerpo, y aquí yo diría no solamente a tu cuerpo físico, sino al cuerpo de Cristo. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra tu propio cuerpo. ¿No te das cuenta de que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que vive en ti y que fue dado por Dios?
No te perteneces a ti mismo, porque Dios te compró por un alto precio. Entonces debes honrar a Dios con tu cuerpo. Un pastor lo ponía así. Y no se trata de que yo vaya y tenga sexo con otro hombre. Lo puedo tener con una mujer fuera del matrimonio. Pero ahí ya me llevo a Cristo. No que Cristo quiera estar. Si Cristo está en nosotros, si el Espíritu de Dios está en nosotros, decisión de Él. Y Él va con nosotros a todas partes, ¿ok? Lo que tú y yo hacemos no es ajeno para Él, porque Él está ahí metido. Y cuando tú y yo cometemos pecado o inmoralidad sexual, ahí lo arrastramos a Él. Ahora, Él no, Él es Dios. O sea, no es que Él se vaya a contaminar y pobrecito, no. Pero ahí está. ¿Has pensado tú eso? Cuando yo escuché eso, yo como que no podía pasar aquí saliva. Espere, pero es así. El sexo fuera del plan perfecto de Dios tiene efectos secundarios, iglesia. Tú dices, no pasa nada. Uso el cauchito, ¿ok? 1 millón de personas entre los 15 a 49 años cada año se infectan con enfermedades de transmisión sexual. Las epidemias mundiales del VIH, el SIDA, las hepatitis víricas, que entre otras también se transmiten por el acto sexual, las infecciones generales de transmisión sexual provocan 2.5 millones de muertes al año. Esto no se lo inventó Vicente Pérez. La Organización Mundial de la Salud en el año 2024 colocó esta estadística. 2.5 millones de personas se mueren por este tipo de actos. Hay consecuencias. Y ni siquiera estamos hablando de las consecuencias en la familia, como padres, como madres, con nuestros hijos, en fin. Así que hay algo peligroso en esto. El pecado lleva a una distorsión de género. El pecado sexual, ¿te acuerdas cuando hablamos de la pornografía? Que llega un momento en que necesitas más y más y más. Tiene que ser más fuerte, tiene que ser más gráfico, tiene que ser más para yo poder satisfacer. Lo mismo, el pecado sexual te lleva a decir, y hay más, quiero más. Y eso genera una distorsión de género. Y los actos que se celebran este mes, y en realidad permanentemente, vienen de un corazón oscurecido. Pero Dios está más interesado en que no tengan sexo. No. Dios lo que quiere es realmente transformar nuestro corazón, transformar nuestra mente. Romanos 12:2. Transfórmese por medio de ¿qué? De la renovación de su mente. Para que entendamos realmente cuál es la voluntad de Dios. Dios no es la maestra que te dice no puedes. O la monjita. Si ¿alguien tuvo monjas de niño que los educó? ¿Nadie? ¿Tú, verdad? Bueno, tú y yo apenas somos los 3, 4, allá. ¡Ja! La monja, cuidado con la regla. Y no, pues, ¿yo por qué estoy hablando de esto? Porque esas sí nos impedían, nos prohibían. Y tú, pasaba la monja y tú eras el más santo de todos. No, Dios quiere darnos libertad. Que podamos ser libres sin caer en estas cosas. Porque su voluntad en realidad es agradable y perfecta y buena. Punto 4. Las mentes depravadas que vienen de un corazón oscuro, las mentes depravadas, distorsionan la identidad dada por Dios. Las mentes depravadas empiezan a distorsionar y empiezas tú a pensar, ¿seré que yo soy medio mujer? ¿O seré que a mí me gustan los hombres? ¿O será que yo debo en vez de hablar español, tengo que decir miau?
Y esta gente no lo hace, es en serio. O sea, eso es lo que en su mente están convencidos, no es por molestar. Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, y Padre, ayúdanos, que siempre tú y yo queramos tener en cuenta a Dios, que siempre, Señor, que no nos alejemos de eso, porque el camino empieza a oscurecerse. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. No convienen. Están atiborrados. ¿Eso qué significa? ¿Llenos? Más o menos. De toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. ¿Aquí alguien ha matado a alguien? Pero si lo miras como con odio. Contiendas, engaños, malignidades, somos murmuradores, chismosos, requete chismosos, recontra chismosos. Me quedé. Ay, es que esos gays. ¿Y tu boca? Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos son ofensivos, los que siempre vienen ofendiendo. Soberbios, que son, y altivos, que son orgullosos. Inventores de males, oye, mira que está lista. Está fuerte, ¿verdad? Pero en Cristo somos libres. Desobedientes a los padres. Aquí está Chapi. Okay. Necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordios. Y aunque saben bien el juicio de Dios, porque el juicio de Dios viene, en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también, mira, ¿es este el año 2025? Sino que también se regodean, se regocijan, celebran con los que las practican. ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿Y qué pasa ese día? Ubíquense. Es el Día Mundial de los Gays. Pero no os cae a todos, ojo, cuidado, que es importante. ¿Por qué lo digo? Porque ese es el día del Grand Parade, ¿cómo se llama? El gran desfile de LGTB. A ver si se van para allá, vienen a celebrarme, ustedes verán. Y deberíamos estar allá. Pero no para escupir. Ustedes saben que en estos desfiles, ¿no? Siempre hay, o una iglesia, o una organización, o algo que tienen, hay una tiendita. Y oran, la gente va a orar. Oye, y tú dices, pero, ¿qué van a? No, hay gente que viene a orar. Hay gente que el Señor los motiva a orar. Mira, hay. Y qué terrible sería que fueran a orar y que no viese nadie. ¿Dónde está Celebración en Español? Celebrando el pastor Vicente. Buenísimo. Mis nietos están aquí. ¿Dónde vamos? Yo les dije que iba a leer, no he leído nada, pero bueno. Entonces la distorsión de género, ¿qué seré yo? ¿Seré un gato? ¿Seré un perro? ¿Seré hombre? ¿Seré mujer? ¿Seré un trans? ¿Seré que me gusta esto? Lo otro? Lleva a una distorsión de identidad. La identidad cambia, empieza a distorsionarse. Así que hay una progresión en eso. Entonces ya no sé qué soy. Entonces soy lo que me gusta. Hoy quiero ser un Transformers. Y eso eres. ¿No se llaman así, Transformers? Y las líneas de género empiezan a desaparecer.
Sucede durante un tiempo, pero al final es que ya no sabes ni quién. Yo no sé quién soy. Y la gran crisis de hoy día, ¿qué es? Yo no sé quién soy. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi futuro? Yo no sé. Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es. Lo que tú piensas que tú eres, eso eres. Y con razón, si yo pienso que soy un gato, pues voy a maullar. Se dice maullar, ¿no? Y si soy un perro, ladrar. Y si soy un cabro, un cabrito. Uy, eso suena muy feo. Sigamos. El pecado, escucha esto. El pecado, métete esto. El pecado cuesta más de lo que tú y yo queremos pagar. Hay un precio más alto de lo que queremos pagar. Te lleva más lejos de lo que tú y yo queremos llegar. Siempre te lleva más lejos. Y te mantiene más tiempo ahí del que tú quieres quedarte. Solo tienes que abrir la puerta y dar tu primer paso y ya, te fuiste. Por eso hay que huir. Hay que huir. Les voy a leer esto de un maestro, es un pastor. Mira acerca de los niños. Están empezando a llegar los niños y mira lo que dice él. Escucha esto, papá, mamá. Es el desafío de la infancia y el objetivo de la humanidad el descubrir cuál es la propia identidad, ¿verdad? Todos queremos que nuestros hijos tengan una identidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Okay. A los niños se les dice que exploren y construyan su propia identidad según sus preferencias. Eso es lo que se les dice hoy día. La sociedad les grita a nuestros hijos tratando de convencerlos de que pueden crear su propia identidad a través de la ropa que usan, el automóvil que conducen, la causa que apoyan, sus tatuajes, la música que escuchan, el trabajo que hacen y la sexualidad que ellos creen y aceptan. Y como resultado la identidad puede cambiar con un nuevo par de ropa, un nuevo accesorio o una nueva expresión de género. Hasta hoy me gustaban las mujeres, pero a partir de hoy como que me gustan los hombres. ¿Qué pasó? No hay identidad. Se perdió. Y todo comenzó con una inmoralidad sexual, un pecado que parecía inocente, que fue creyendo, que te oscureció el corazón, que te llevó a una pérdida de identidad y ahora es lo que te digan. ¿Quién define la identidad nuestra? ¿Pero de verdad? ¿En serio, en serio? Jonathan, tú eres un ingeniero industrial. ¿Eso es tu identidad? Porque mañana puedes ser un ingeniero mecánico, volver a la escuela y estudiar psicología para hacerle competencia a Melody. ¿Esa es la identidad de él? No. Él es un hijo de Dios y él está afirmado y tú y yo estamos afirmados en Dios. Y entonces, para entender nuestra identidad tenemos que primero entenderlo a él. Saber quién es él, porque no pueden ser cosas separadas. Por eso nuestros hijos de pequeños tienen que formar esa identidad, saber quién es él. ¿Por qué les hablamos de Cristo? ¿Por qué los llevamos a la iglesia? ¿Por qué les enseñamos de la Biblia? Porque ahí estamos formando su identidad. Cuando ellos entiendan quién es él, ellos podrán ya tomar una referencia de verdad y no lo que pasa en la tele o en los medios sociales. Si buscamos la identidad solamente dentro de mí, ahí donde hay egoísmo y pecado y líos. Pero si la buscamos en Cristo, podemos definirnos en Él, porque Él es la verdad completa. Así que la solución de la crisis de identidad de hoy día, que no solamente los jóvenes, adultos andan, ya no sé quién son, la encontramos realmente en Cristo. Aunque suene muy a iglesia, muy cristianito, muy aleluya, es Cristo. Y todos pueden ser lavados, santificados y justificados por Cristo. Tú y yo somos lavados, santificados y justificados. Mira lo que dice 1 Corintios, y ya con esto voy cerrando. Si alguien va a tocar, que venga ya.
por lo menos para dar la impresión de que esto va llegando a un fin. No, pero que Dios me ayude. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Hay algún injusto aquí? No vino, gracias a Dios. No hay injustos, muy bien. Ok. Pero no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Qué atrevida es la palabra. Ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Dios mío, Padre, es cierto. Los mal hablados. No que se traben en su idioma, como los mal hablados. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y cuál es la buena noticia? Eso eran algunos de ustedes. Eso era yo. A propósito, les digo. Eso éramos. Pero hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que éramos, pero fuimos lavados. Lo conocemos y hemos recibido una identidad. ¿Por qué no creemos en esa identidad? ¿Cuántas veces hemos dicho, si somos hijos de Dios, actuemos como hijos de Dios? Se nos olvida, se me olvida. Romanos 7, 24, 25. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en ¿quién? En Jesús. Tengo más, pero ya se están yendo en protesta. ¿Tú hablas con tus hijos de esto? Que son muy chiquititos o ya son muy grandes. ¿Sabes cuándo debiste empezar a hablar con tus hijos? Posiblemente hace como 1 año o 2. Porque la escuela está hablando de esto. El mundo está hablando de esto. Los medios sociales están hablando de esto. Los currículums de las escuelas, ¿cómo se dice eso el currículum? ¿La qué? Sí, el programa está hablando de esto. Y tú y yo. Pónganse de pie, vamos a orar. Podríamos nosotros pensar que el mundo está perdido, pero Jesús no está perdido, por lo tanto el mundo no está perdido. Se requeriría que Jesús estuviese perdido para que ya no hubiese más fe ni esperanza. Pero el Jesús de ayer es el Jesús de hoy y el Jesús que está acá. Señor, te pedimos que tú nos reveles como has querido siempre hacer tu verdad. Pero Señor, llénanos de gracia, Señor. A lo mejor por mi lucha personal, a lo mejor por la lucha de mi hermano, de mi hermana, de mi hijo, de mi hija, de mis padres. A lo mejor por la lucha de esta persona con quien trabajo, por la lucha de mi mejor amigo, por la lucha de aquel conocido, por la lucha de aquel que yo veo en la calle. Danos esa gracia, Señor, y sella tu verdad, porque si no somos nosotros, ¿quién? El mundo ya ha establecido su posición y su plan. El Señor ya ha establecido su posición y su plan. Y nosotros, Señor, llévanos a ese plan, llévanos a esa posición. Padre, aquí delante de mí hay agentes de cambio, agentes de transformación, personas que conocen, que hablan, que enseñan, que proclaman la verdad, pero lo hacen con gracia. Por una comunidad, Señor, herida, por una comunidad, creemos, perdida, por una comunidad que te necesita tanto como te necesitamos nosotros.
Así que, Señor, seguimos en esta guerra, en esta batalla espiritual, y seguimos luchando por la familia, por nuestra familia y la familia de la iglesia, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que los lleve con bien, y nos vemos algunos esta tarde o esta semana.